Ejercicio número 21. El siguiente gráfico representa la posición en función del tiempo para un móvil. En el ejercicio nos dice móvil, pero también nos dice cuerpo o partícula. Se refiere a lo mismo. Tenemos un gráfico de posición en kilómetros, tiempo en horas y tenemos de A hasta H para analizar. El punto A dice describa cualitativamente el movimiento de la partícula. Cualitativamente se refiere a que no hagamos cuentas, sino que contemos con palabras cómo se mueve la partícula. Lo que hacemos es ver en el eje del tiempo que entre 0 y 2 horas hay una línea recta. Eso significa que es movimiento rectilíneo uniforme, o sea con velocidad constante. Y la ecuación que podría describir ese movimiento es la que está en el recuadro azul. La ecuación de posición en función del tiempo para MRU. En la siguiente etapa, de 2 horas hasta 8 horas, vemos que hay un gráfico de una parábola. Eso significa que hay MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, con aceleración positiva en este caso. Más adelante vamos a ver esto del signo de la aceleración. La ecuación que podría describir este movimiento en esta parte es la que está en el recuadro rojo, con aceleración constante. Entre las 8 horas y las 10 horas vemos de nuevo que hay una recta, acá está en rojo, otra vez movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante y la ecuación azul lo describiría. Y por último, de las 10 horas hasta las 12 vemos que hay de nuevo una curva, por lo tanto sería una rama de la parábola, y en este caso sería aceleración negativa. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. En el punto B dice, en algún momento la partícula vuelve a pasar por la posición inicial. La posición inicial es la posición a la hora 0, que está a 40 kilómetros. Si seguimos el renglón horizontal, vemos que otra vez toca el 40, toca el gráfico a las 7,5 horas aproximadamente. O sea que a las 7,5 horas volvió a pasar por la misma posición que tenía inicialmente. Recordemos que la partícula no se mueve por esta línea, ¿sí? Sino que la partícula se mueve en el eje X, sube o baja en este eje, digamos, avanza hacia el lado positivo o negativo en el eje X y no sobre esta curva que tenemos acá. Esto representa el tiempo a medida que la partícula se mueve en X. En el punto C dice en qué instante la velocidad instantánea es nula. Para explicar esta parte tracé rectas tangentes al gráfico que tenemos, las rectas azules, y esas rectas nos indicarían qué velocidad tenemos en cada parte, en cada tramo. Entre las 0 y las 2 horas teníamos movimiento rectilíneo uniforme, o sea que hay una velocidad constante, que sería esta, la velocidad media, que es la pendiente de esta recta. Esta ecuación es la ecuación de una recta y la velocidad es la pendiente. En este caso sería negativa porque es una recta de pendiente negativa. Otro caso de movimiento rectilíneo uniforme era el de acá, entre las 8 y las 10. Tenemos de nuevo movimiento rectilíneo uniforme, esta ecuación también serviría y la pendiente para este caso es una velocidad media positiva, porque la pendiente está en este sentido. En cambio, estas rectas de acá, esta representa una velocidad menor a esta, también negativa, pero menor el módulo, y esta de acá una velocidad positiva. Entonces en algún momento la velocidad fue 0, pasó de ser negativa a ser positiva y en algún momento fue 0. Acá está marcado a la hora 4, tiene una velocidad 0 o nula. Y acá arriba a la hora 12 también tendría una velocidad 0 o nula. Cuando termina de hacer esta curva al gráfico, la velocidad nuevamente es 0.
Acá se ve que la pendiente de esta anteúltima recta es menor a esta. El segundo gráfico que tenemos acá en el cuadrito rojo representaría la velocidad en cualquier instante que queremos calcular con aceleración, ¿sí? En las partes de movimiento rectilíneo uniformemente variado, tendríamos que usar esta segunda ecuación para encontrar la velocidad. El punto D dice: indique los intervalos donde la velocidad es constante y calcule el valor. Esos son entre 0 y 2 horas, tenemos velocidad constante. Acá puse entre 0 y 2 horas la ecuación de posición en función del tiempo, y si despejamos B, podemos reemplazar y después despejar B, y nos va a quedar 20 kilómetros menos 40 dividido 2, porque posición inicial, o sea, a T0 está a 40 kilómetros y a T2 está a 20, y como esto es posición final, velocidad, posición final menos posición inicial dividido tiempo, me va a quedar menos 10 kilómetros por hora la velocidad de esta parte, entre 0 y 2 horas. Y entre 8 y 10 horas, en este intervalo de tiempo, vuelvo a calcular la velocidad de esta parte, ¿no? 90 kilómetros es la posición final, o sea, la posición, acá sería 90 a las 10 horas, y 50 sería acá la posición a las 8 horas, que es la inicial. Final menos inicial dividido el tiempo, 10 menos 8 es 2. Me queda 20 km por hora la velocidad en este tramo de acá. ¿En qué instante o lapso la partícula va a su máxima velocidad? Sería el que recién expliqué, entre las 8 y las 10 horas. Va a 20 km por hora y esa es la velocidad máxima, porque si miramos el otro gráfico, ninguna de las rectas tiene mayor pendiente que esta. Esta es la que tiene más pendiente, y las pendientes de esas rectas indican la velocidad, las pendientes de estas rectas. Ninguna es mayor a esta. El punto F dice: indique en qué tramos la partícula está acelerada o desacelerada y el signo de la aceleración. Para eso veamos primero el signo de la aceleración, cómo se interpreta. Cuando tenemos en un gráfico de posición en función del tiempo una parábola con las ramas hacia arriba, eso nos indica que en esa parte hay una aceleración positiva. ¿Y cómo se estaría moviendo la partícula? Acá al principio está yendo hacia el lado negativo con una velocidad que va disminuyendo. Cada vez estas rectas verdes que indican la velocidad tienen menor pendiente, hasta que en un momento la velocidad es 0 y después la velocidad empieza a aumentar. La pendiente al principio es negativa, la velocidad es negativa y después es positiva. En un momento fue 0. Todo esto me indica que tiene una aceleración positiva. Desde el principio hasta la mitad va a pasar esto. La velocidad final es negativa, pongamos esta de acá, es negativa, pero es menor que la velocidad inicial, supongamos esta de acá. Son las dos negativas, pero la inicial es mayor. Entonces cuando hago menos b, menos por menos se hace más, una b más grande, todo esto de acá arriba me termina quedando positivo, ¿sí? Porque un menos adentro del paréntesis me lo vuelve positivo. Y la aceleración me termina quedando positiva. La velocidad final es negativa, pero más chica que la velocidad inicial. Entonces la aceleración es positiva cuando la partícula frena mientras se mueve en sentido negativo del eje X. Y en esta parte de acá, desde el cero velocidad para este lado, está pasando que la velocidad final es cada vez mayor que la velocidad inicial, entonces la aceleración también es positiva. Esta velocidad es menor que esta. Las líneas verdes son las
representan la velocidad. La aceleración es positiva cuando la partícula aumenta su velocidad mientras se mueve en sentido positivo del eje X. Ahora, ¿cuándo la aceleración es negativa? Cuando la parábola está con las ramas hacia abajo. ¿Y qué está pasando? La velocidad es positiva acá, de este lado, pero cada vez menor. Esta pendiente es mayor que esta de acá. O sea, la velocidad va disminuyendo hasta que se hace cero. En esa parte está pasando que la velocidad final es menor que la velocidad inicial. Entonces, cuando resto esto, me queda negativa la aceleración. La aceleración es negativa cuando la partícula disminuye su velocidad mientras se mueve en sentido positivo del eje X. Y desde la mitad para este lado me va a pasar que las velocidades son negativas, pero cada vez más grandes. Entonces la velocidad final es negativa y más grande que la velocidad inicial. Entonces esta cuenta me termina dando negativo. La aceleración es negativa cuando la velocidad de la partícula aumenta mientras se mueve en sentido negativo del eje X. Entonces en nuestro gráfico, el primer tramo que tenía aceleración es positivo y el segundo tramo que tiene aceleración es negativo. Por último, G y H piden graficar la velocidad y la aceleración en función del tiempo. Los hice en un mismo gráfico para que se noten. Por ejemplo, entre 0 y 2 horas no tenía aceleración, tenía una velocidad constante de menos 10 km por hora. No tiene aceleración. Entre 2 y 8 horas sí tenía aceleración, que es la parte de la parábola. Entonces su velocidad va en aumento hasta llegar a 20 km por hora. De 8 a 10 horas tenía velocidad constante de 20 km por hora y entre las 10 y las 12 su velocidad fue disminuyendo hasta 0, que es la parte donde tenía aceleración negativa. Eso lo podemos ver acá porque como este gráfico es de velocidad en función del tiempo, esta ecuación es la que me representaría estas rectas que están acá. En el primer tramo de 0 a 2 vemos que la velocidad es constante de menos 10 km por hora. En el segundo tramo de 2 a 8 horas, usando esta ecuación, puedo sacar la pendiente de esta recta que sería la aceleración. 20 km por hora es la velocidad final acá, menos 10 es la velocidad inicial acá a las 2 horas y 8 y 2 son los tiempos. Entonces reemplazo todo eso ahí, despejo y me da que la aceleración, o sea la pendiente de esta recta, son 5 km por hora al cuadrado. Eso significa que por cada hora que pasa, su velocidad aumenta en 5 km por hora. En el siguiente tramo, entre 8 y 10 horas, tengo una velocidad constante de 20 km por hora. Y en el último tramo, entre 10 y 12 horas, tengo de nuevo aceleración, que en este caso me dio menos 10 km por hora, porque tengo velocidad final 0 a las 12 horas, velocidad inicial 20 a las 10 horas, entonces es 0 menos 20 dividido 2 horas, que hay entre 10 y 12, eso me dio 10 km por hora al cuadrado, ¿sí? Por cada hora que pasa, la velocidad o rapidez aumenta de a 10 km, disminuye de a 10 km por hora porque es menos. Y acá abajo tengo representadas esas aceleraciones. Si acá tengo velocidad constante, significa que no hay aceleración. Entonces acá abajo, en el gráfico de aceleración, la línea me queda sobre el eje C, que representa el 0 de aceleración. Entre 2 y 8 sí tenía aceleración, que es la calculé acá al principio, que era 5 km por hora cuadrada. Entre 8 y 10 no tenía aceleración. Y entre 10 y 12 es esta última aceleración que es menos 10 km por hora cuadrada.